Veía yo en las redes sociales de José Medina Mora, quien es el presidente de Coparmex. Veía que decía: en Coparmex hacemos un llamado a las autoridades electorales para que respeten la Constitución y asignen el 8% de la cláusula de gobernabilidad a la coalición ganadora en lugar de a un solo partido. Y tenemos precisamente en la línea telefónica en estos momentos a José Medina Mora, quien es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gabriela, qué gusto saludarte. Igualmente, pues este llamado que están haciendo desde Coparmex, ¿por qué, José? ¿Qué es lo que les preocupa? Sí, bueno, por un lado, primero, reconocer el triunfo contundente de la doctora Claudia Sheinbaum. 60% votó por ella, un 40% por la oposición. Sin embargo, a la hora de ver la votación en el Congreso, hubo un voto diferenciado, es decir, es un 53-47, es decir, mucho más cerrado. Uh-huh. En ese sentido, el análisis que hacemos es cómo ha sido la evolución de la democracia en nuestro país, de cuando, pues, por primera vez en la Constitución del 17 hay voto directo, en el 63, bueno, ya hay diputados de partido, pero bueno, había solo 25, luego en el 77 100, en el 86 aparecen los pluris, y así ha ido evolucionando. Hubo esta cláusula de gobernabilidad que realmente no se aplicó, pero lo que dice la Constitución es muy claro: ningún partido debe tener más de 300 diputados y digamos que el partido o coalición en el poder solo debe tener un 8% de sobrerepresentación. Nos parece que a la hora de presentar 3 partidos como coalición es como una figura de partido, y que la Constitución no se debe interpretar nada más porque dice 8% de sobrerepresentación por partido, que en caso de que sea una coalición se aplica a cada partido, sino que hay que interpretar toda la Constitución y respetar ese máximo de 300 diputados y ese máximo de 8% de representación. Entonces nos parece que es importante este llamado a las autoridades electorales. Uh-huh. Para que revisen toda la Constitución, no nada más una palabra, sino revisen pues una Constitución que se ha cambiado muchas veces desde el 17 y que si se aplicara, como han dicho, de un 8% de sobrerepresentación a cada uno de los partidos de la coalición ganadora, estaremos regresando a los 70, Gabriela, cuando realmente el partido en el poder tenía todo el control, cuando la oposición no podía tener ni siquiera el porcentaje para presentar actos de inconstitucionalidad. Es una regresión en la evolución democrática. Entonces, por eso el llamado es: revisen toda la Constitución, especialmente en estos dos aspectos: 300 diputados como límite, 8% de sobrerepresentación como máximo, en donde recordarás que antes, cuando se presentaba una coalición, era bajo una sola figura. Ahora se ha separado precisamente para la definición de los pluris. Entonces nos parece que no se puede simplemente interpretar por una sola palabra que diga 8% de sobrerepresentación del partido. En este caso, ese partido es la coalición ganadora, y así es como consideramos que debe de interpretarse la Constitución y asignar estas plurinominales. ¿Por qué les preocuparía particularmente? Ahorita escuchábamos en los sonidos cuando regresamos la voz de César Cravioto, que obviamente desde el oficialismo lo que ellos dicen es: no, nos toca ahora sí que 8 por partido, y entonces llegaríamos a donde tendríamos que estar con estos números que ha presumido, digamos, Morena y sus partidos aliados. Y bueno, pues todavía no sabemos qué es lo que van a determinar las autoridades electorales, pero ¿por qué les preocuparía particularmente en caso de que se decida ir por partidos y no por coalición, José? Bueno, simplemente ver el resultado: 53% votó por la coalición de Morena, el PT y el Verde, 47% votó por la oposición. Es decir, reconocer el voto popular. Uh-huh. Y por otro lado, que cualquier cambio de la Constitución pues tenga esa pluralidad de puntos de vista, no nada más el partido en el poder, sino también las fuerzas de oposición, también los expertos, también organismos de la sociedad civil. Así es como debe avanzar la democracia, no nada más con una imposición de una sola fuerza política, sino en el diálogo, en el consenso de lo que es mejor para México. ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Alguien ha acusado recibo de esto que están diciendo ustedes desde la Coparmex? Me refiero sobre todo, no sé si incluso ustedes han podido hablar con autoridades electorales, o es un llamado y esperemos a ver quién lo toma, José.
No, sí, hemos tenido diálogo, tanto con la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, como con la magistrada presidente del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y sus magistrados. Y bueno, lo que ellos nos han dicho es que van a hacer lo que indica la ley, van a respetar la ley. Y es por eso que vamos a una Constitución que ha tenido tantas enmiendas desde el 17, es importante una revisión de todo lo que dice la Constitución y no nada más una parte de ella. Y ese es el llamado que hacemos. Seguiremos en diálogo tanto con la consejera presidente del INE como la magistrada presidente del Tribunal Electoral en la búsqueda de lograr que avance la democracia, que se respete ese 53-47. Nos parece que es contundente, que sí tienen una mayoría, pero no los puede llevar esto a un 77%, que indicaría que pueden cambiar la Constitución sin escuchar a nadie más, que la oposición no pudiera tener una acción de inconstitucionalidad. Por eso es una regresión a los 70s, a tiempos de Echeverría, cuando efectivamente el partido en el poder tenía precisamente todo el poder y no había esa posibilidad de avance en la democracia. Nos parece que en estas 3 décadas hemos avanzado en la democracia y así debe continuar, sobre todo con el resultado sí contundente del 60-40 de la doctora Claudia Sheinbaum, pero un 53-47 en la Cámara de Diputados refleja que debe de haber un arreglo diferente. ¿Les preocupa en particular algo sobre la pretendida reforma al Poder Judicial, José? Sí, desde luego preocupa la reforma al Poder Judicial, sobre todo porque pues lo que hemos platicado con empresas extranjeras que quieren invertir en México, esto ha detenido las inversiones. No nada más eso, sino empresas que ya están invertidas en México también están en alerta. Acabamos de terminar hace 2 días juntas binacionales con Japón, y en el diálogo con las empresas japonesas hay una alta preocupación, y es similar lo que nos dicen las empresas alemanas, españolas, americanas, canadienses. Si hay una preocupación por cómo está planteada esta reforma al Poder Judicial en la elección de jueces, magistrados y ministros. Pero más allá de esta reforma judicial, bueno, hay otras 18 reformas y pudiera haber muchas más en donde lo importante es que avance la democracia y por eso que se respete la Constitución en ese 8% de sobrerepresentación. Pues bueno, obviamente es un tema que ocupa y preocupa y también aquí lo hemos revisado, pero escucharlo directamente de ustedes desde la Coparmex me parece fundamental, incluso esto que nos estás diciendo, también las preocupaciones, ocupaciones de empresarios extranjeros y lo que podría significar para el país. Gracias, José, por estos minutos y seguimos con el tema. Sí, con mucho gusto. Un saludo especial para ti, Gabriela, y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Es José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Esto de